En este tiempo del mundo es importante parar la pelota, como decimos en términos futbolísticos, y volver a trabajar un poco más sobre el autoconocimiento, la autoconciencia, la autoestima, y no ser presos del sistema. Recién estábamos charlando con Carolina Cancio, que nos está visitando, que es profe universitaria de neurociencia, entre otras disciplinas. También es una colega de mindfulness, y recién me estaba diciendo algo que me parece muy interesante respecto del estrés, ¿no? Antes hablábamos y después abordaremos el tema de la epigenética y la neurociencia, que, insisto, nos puede perjudicar, pero también nos puede favorecer si la usamos a nuestro favor, el poder del pensamiento que genera sentimientos y demás. Pero recién me decías, en esta situación de estrés de estos tiempos, algo muy interesante que te pido me repitas, Caro. Mencionamos siempre el estrés como en el hombre de las planicies, que viene un tigre, lo corre, se estresa, trata de salvarse, y mencionamos esto como un gran estrés, pero nos olvidamos de llevarlo al día a día, a la actualidad, ¿no? Actualizarlo, eso. Actualizarlo, este estrés, porque en realidad ese estrés era un estrés de parálisis, que lo vemos hoy por hoy, por ejemplo, en las cabras, en los ciertos reptiles, lucha o huida. Ahora bien, hay un nuevo estrés, que es el estrés de la actualidad, ¿no? Y es el que nos sucede, por ejemplo, cuando no somos aceptados en los grupos de los pares, cuando nos dejan afuera, cuando comenzamos a sentir soledad, cuando hay falta de, ahora lo hemos representado con la falta de likes, ¿no? Cuando viene el jefe y no aprueba tu trabajo. Y ese estrés es tan importante y tan perjudicial, o aún más, que el otro, porque con el tigre, con el que venía a comernos, salíamos corriendo y liberábamos esa tan grande carga de estrés que recorría nuestro sistema circulatorio. Hoy por hoy nos quedamos sentados en una silla y eso es una bomba de tiempo, porque no liberamos el cortisol. Para liberar el cortisol hay que moverse. Y sin embargo, epigenéticamente, digamos, actúa igual esa sensación de estrés, de una cuestión que no te favorece. ¿Cómo hacemos para evitar eso en estos tiempos donde no existe el tigre, pero como dijiste vos, existe el jefe que a lo mejor no tiene los mejores modos, existe el no llegar a fin de mes, o el pagar la tarjeta, o que los hijos reclaman tal cosa, o que la pareja no sé qué? Viste, que parece que vivimos de crisis en crisis. Y entonces, ¿cómo prácticamente podemos ayudar a la gente para revertir estas situaciones? Muy bien. Hábitos que nos ayuden a regular el estrés. Cuando sufrimos un momento de estrés, un pico de estrés muy pronunciado, generalmente se desregula este equilibrio. Le decimos homeostasis, equilibrio en neurociencia, entre dos sistemas. Uno es el sistema que nos pone activos, el sistema simpático, y otro el parasimpático, el que nos ayuda a regularnos y a relajarnos, a sanar también, a reparar. Entonces, esos sistemas tienen que estar permanentemente en equilibrio. Me gusta hacer la comparación como el celular, ¿no? Si está todo el tiempo activo, pero no lo pongo a cargar, en un momento colapsa. Entonces, ¿cómo hacemos? A través de los hábitos. Número 1, siempre, en todos los casos, hacer ejercicio que nos ayude a drenar el cortisol, porque hoy sabemos que el cortisol sostenido en el tiempo es el factor principal perjudicial para los telómeros. Los telómeros son como unos capuchones que tenemos en las extremidades de nuestro ADN, y que son los prolongadores de nuestra vida celular. Cuanto más cortos los tenemos, menos vida celular tenemos. Nos interesa prolongarlos. ¿Cómo lo hacemos? A través del ejercicio físico. ¿Por qué? Porque estimulamos los neurotransmisores principales y fundamentalmente el BDNF, factor neurotrófico de crecimiento, que ayuda... Esto es nuevo, quiero decirle a la audiencia que esto, Sí. la neurociencia avanza, y esto de los telómeros es un descubrimiento relativamente nuevo,
porque antes se creía que con el paso del tiempo la neurona se moría y no había posibilidad de regenerar. No es que las neuronas no se mueren, lo que pasa es que ahí aparece el término, con esto de los telómeros, de la neuroplasticidad, y es la posibilidad de, digamos, seguir incorporando vitalidad a nuestro cerebro a través de esto que estás mencionando. Exactamente. Este fue el descubrimiento de Elizabeth Blackburn en 2015, por el cual ganó el premio Nobel. Claro. No solamente, vos fíjate qué interesante esto que te había hablado sobre el estrés, que no solamente el ejercicio físico ayuda a elongar la vida celular, sino que también los lazos que tenemos con las personas que nos rodean, las que nos hacen sentir contenidos, las que nos hacen sentir aceptados. Ella hizo un experimento maravilloso con madres solteras que tenían un acortamiento muy pronunciado, mucho mayor que el que tenían para su edad, ¿no? Y las unió a todas estas madres solteras en un grupo de apoyo. A los 40 días, solo 40 días, se volvió a realizar el estudio y todas habían llegado, de hecho, muchas habían sobrepasado los niveles de telómeros que tenían desde un primer momento. Así que el contacto social, porque el cerebro es un órgano social, es decir, que crece, se estimula a través de los distintos estímulos sociales, los estímulos exteriores, porque está hecho gracias a la neuroplasticidad para adaptarse. Es lo mismo que el intestino. Bueno, tenemos que comer para que funcione, ¿no? Bueno, el cerebro nunca deja de pensar. Por eso decimos en la meditación, es imposible poner el cerebro en blanco porque es su función. Ahora bien, sí podemos direccionar el pensamiento. Sí podemos favorecer la neuroplasticidad y una de las formas es tener contacto social. Sí, y vos sabés que justo estaba leyendo a Joe Dispenza en uno de sus libros, Deja de ser tú mismo, creo que es el que uno de los tantos libros de Dispenza, que es un médico quiropráctico que ha trabajado mucho sobre la neurociencia, sobre la física cuántica inclusive, que es más compleja. Pero lo que decía a propósito de esto también es que, por ejemplo, se hizo un estudio en Harvard con gente que tenía azúcar en sangre. Y respecto de la gente que interrelacionó con gente con buena onda, digamos, lo voy a decir así en términos más coloquiales, bajó los niveles de azúcar en sangre. Es decir, todo esto que nosotros muchas veces subestimamos, porque vamos solamente detrás de el trabajo, el jefe, fin de mes, esto, la comida, la cosa precaria, y desestimamos todo lo que tiene que ver con el trabajo interrelacionado de la neurociencia, el desarrollo personal, la autoestima, la autovaloración, el mindfulness y un montón de disciplinas que trabajan sobre el aspecto que más, creo yo, Caro, se subestima, ¿no? Yo siempre digo que la medicina hace 4.000 años que viene rudimentariamente, hace 4.000 años operando, amputando una pierna y ahora con una operación a corazón abierto o lo que fuere, con todos los avances lógicos, pero hace 4.000 años. Que en términos de la humanidad, que hace 100.000 años que nosotros venimos caminando sobre la Tierra, es nada. El psicoanálisis, que es muy importante también, tiene 120 años. Ahora, los trabajos que se están haciendo y que hacemos algunas personas, vos en tu caso, yo desde otro lugar en la comunicación y demás, respecto de cómo trabajar las cuestiones más intangibles, por decirlo de alguna manera, son miradas de costado. Ahora, resulta que la pandemia más importante, dicho esto por la Organización Mundial de la Salud, van a ser todas las depresiones y los problemas anímicos hacia el 2030. Entonces, presten atención, no subestimen y escuchen en este caso a Caro Cancio. Sí, recién te comentaba justamente esto de las cajas que hay en los supermercados en Alemania para atender. Son cajas, ¿viste que hay cajas rápidas acá? Sí. Bueno, ahí hay cajas lentas para que las personas de tercera edad puedan tener una conversación con el cajero. Imagínate la necesidad de conexión que tienen esas personas, justamente el aislamiento social. Sí. En Alemania, en Finlandia también se está diciendo que la gran pandemia es esta, ¿no? El aislarse y precisamente evitar
este tema del aislamiento, ¿sí? Ujú. Porque cuanto más nos aislamos, menos se estimula nuestro sistema nervioso en sí, total, no solamente en nuestro cerebro, y más nos retraemos. Ujú. Esto es natural. En la depresión justamente sugerimos todo tipo de tarea que sea en conjunto, donde haya feedback. De hecho, hoy sabemos muy bien que aquellos grandes descubrimientos, me gusta decir esto cuando explico inteligencias múltiples de Howard Gardner, son estos grupos multidisciplinarios donde las personas que trabajan son todas, digamos, de distinto palo, ¿no? Son las mejores en lo suyo. ¿Por qué? Porque cuando hay diversidad de ideas, Ujú. nuestro cerebro se alimenta de Ujú. ellas y crece. Entonces, es bueno, siempre tendemos a juntarnos con gente que piensa como nosotros, pero aún es mejor encontrarnos con gente que piensa Y diferente, que te saca de esa zona llamada de confort o zona conocida, ¿no? A ciertamente. veces cuando te incomoda, cuando alguien te incomoda es porque está exigiéndote. Lo que pasa es que el cerebro siempre le gusta trabajar en la zona de confort, ¿no? Sí, la Y en la comodidad. excusa y en la zona de confort y en la comodidad. Pero cuando alguien, en cualquier contexto, te exige esa incomodidad, te está ayudando a crecer. Pasa que en general uno rechaza lo que a uno lo sacude, ¿viste? Claro. Me quedé pensando en el movimiento Slow que existe en Estados Unidos y en muchos otros lugares y que apareció allá por 1986. Hay un movimiento Slow en el mundo, que es lo que dice Caro, que efectivamente va por las antípodas de todo esto que es el mundo del escroleo, todo rápido, todo va, somos más dinámicos, somos re vivos, somos re... No, pará, paremos. Y ahí vayamos al mindfulness, ¿no? ¿Cuál es la ventaja del mindfulness que tiene que ver con el aquí y ahora, ¿no? Ahí va, el aquí y ahora. Viste que a veces llega el lunes y decimos, uy, ¿qué pasó? Ya es viernes. ¿Qué nos pasó que nos perdimos ahí en ese ¿Qué hueco hice todos negro, estos no? días? Y lo mismo pasa cuando voy de mi casa a la casa de mi mamá, no sé cómo llegué, o estamos en marzo y de repente estamos en noviembre. ¿M? Mm, Entonces, creo que toda esta sociedad que nos lleva, y recién te mencionaba una frase que a mí me encanta, cambiamos sensaciones por sentido. Vivimos de sensaciones y nos olvidamos del sentido real, intrínseco. Nos lleva a proyectarnos hacia afuera, que es un poco también lo que dice Dispensa, ¿no? Y cuando nos proyectamos hacia afuera, hacia el perro, el gato, la casa, el auto, mi marido, mis enemigos, estamos drenando la energía en lugar de proyectarla hacia adentro. A mí me gusta mucho hacer este paralelismo que no es fácil de comprender, pero que tiene que ver con la cuántica. Recordemos el átomo ujú. en nuestra escuela secundaria y veíamos que aquel átomo estaba formado por un neutrón y un protón en el medio, ¿no? Vamos a un mundo súper minúsculo. Sí. Y alrededor en una elipsis, teníamos los electrones. ¿Qué hay en el medio? Vacío. El 99% del átomo es vacío, dicho por Max Planck, premio Nobel en física, por una cuerda única, intangible, vibrante, que mantiene toda la materia conectada. ¿Por qué dirigimos tanto el pensamiento a la materia si el 99,9% es energía? Ujú. ¿Por qué no volvemos a la energía en sí, la energía del pensamiento? ¿A dónde proyectamos esa energía? ¿A dónde proyectamos esa intención? De hecho, la energía más rápida y más sutil es la que está más cerca de un pensamiento elevado. Según los estudios, seguramente lo conocen a Ujú. David Hawkins. Tiene muchísima bibliografía, es un médico, es físico, donde él pudo medir la vibración de las energías. Las energías que vibraban más sutiles eran las que tenían onda más corta y se acercaban justamente a la gratitud, al altruismo.
y son las energías que vibran más coherente entre nuestras células. Cuando hablamos de coherencia, hablamos de órdenes. Fíjense, cuando hablamos de desorden, hablamos de enfermedad. Ujú. Entonces, las energías ordenadas proyectan salud. Lo que hay que recordar es que el pensamiento es energía, que todo es energía, mucho más de lo que creemos. Einstein también ya lo dijo, pero bueno, muchas de las cuestiones de Einstein ahora con la física cuántica están, digamos, potenciando aquella física tradicional. Pasa que es una física que todavía en algunos aspectos no se puede comprobar del todo, hay mucho experimental en la cuántica, pero esto que decís me recuerda a mí el experimento del japonés Masaru Emoto, que le hablaba al agua, ¿no? Y había hecho el experimento con dos recipientes con el agua del mismo origen, y a uno le hablaba de manera agradable, amorosa, armoniosa, y a otro le hablaba con insultos y leyéndole una mala noticia, le ponían un rato de un noticiero a veces, y después se congelaba el agua, y el agua a la que le habías hablado bien tenía figuras armoniosas, y la otra tenía figuras microscópicamente hablando, ¿viste? Cuando cae la nieve que viene con los patrones. con un patrón armonioso, si al agua que le hablaste bien, y sin patrones y todo, con un patrón desordenado y feo, el agua que le hablaste mal. Entonces vos fijate cómo la energía de todo lo que pensamos, lo que decimos, y el tema no es el afuera, ¿no? Ahí vamos. El tema es adentro, ¿cómo te hablas? Ahí vamos, eso te iba a decir. El tema es cómo nos hablamos a nosotros mismos. Y mira esto qué interesante. Cuando nos hablamos a nosotros mismos, se encienden las mismas estructuras del cerebro que cuando escuchamos que nos habla otra persona. Uh-huh. Es decir, que estamos registrando lo que nos estamos diciendo. Uh-huh. Y eso genera en nosotros una emoción. Y acá vamos a la medicina, psico-neuro-inmuno-endocrinología. Hoy ya tenemos una parte de la medicina que une mente, emoción y cuerpo. Porque todo lo que pensamos tiene un impacto en el cuerpo y todo lo que hacemos con el cuerpo tiene un impacto en la mente. Tal cual, tal cual. Tal cual, por eso volvemos a Dispensa, que fue tal vez un pionero en esto y un vanguardista también en esto de decir, mirá que si los pensamientos y los sentimientos arraigados y crónicos negativos no solo te cohíben de no tener tu mayor potencial creativo, te pueden llegar a enfermar. Ahora bien, vayamos por la positiva. Si vos haces una buena construcción de tu estructura y tu arquitectura de pensamiento, vas a generar sentimientos que hasta podrían impactar en lo saludable de tu cuerpo y tu mente, ¿verdad? Por supuesto que sí, hay pero cientos de ejemplos de personas que han nacido en un medio ambiente muy hostil. Bueno, siempre me gusta leer y recordar a Wayne Dyer, que nació y vivió en hogares de acogida, Uh-huh. y sin embargo él tomó un mensaje bastante positivo donde se fortaleció ¿El de tus ahí, zonas erróneas? el de tus zonas erróneas, Uh-huh. que en ese momento, bueno, es psicólogo, falleció, pero también hizo como que tomó un vuelco su vida al perdonar a su padre y encontró una beta muy espiritual, ¿no? Claro. Se sanó, de hecho, él también a través de ese perdón. Entonces, bueno, creo que ciertamente el modo, Einstein decía, ¿no? Que había una decisión que era la más difícil de tomar en la vida, la más reveladora y la que resultados más contundentes iba a traernos, y tenía que ver si deseábamos o si decidíamos ver el mundo como un lugar hostil o como un lugar lleno de oportunidades. Eso marca nuestra actitud ante la vida y marca también nuestra respuesta del sistema nervioso central. Claro que sí. Y Ortega y Gasset decía algo parecido también, ¿no? Si
si vos creés que, y Henry Ford, y había unos cuantos que coincidían en esto, si vos creés que el mundo es un lugar hostil, lo vas a vivir con hostilidad, y si vos lo construís como un lugar de posibilidades y agradable, tu vida va en esa dirección también. Por eso yo siempre le digo a la gente, nadie logra nada protestando, enojado, insultando y poniendo responsabilidades en el afuera y victimizándose. Los cambios en la vida, más allá de las circunstancias exteriores, se empiezan a modificar a partir de uno, ¿no? Ciertamente, ciertamente. Y está muy de moda esto de la gratitud, pero realmente es un pensamiento que da vuelta a una actitud en la vida, o por lo menos a mí me parece maravillosa como para comenzar el día, ¿no? Creo que todo tiene que ver con sostener ciertos pequeños cambios de hábitos, que cuando estos cambios de hábitos son buenos, los buenos cambios de hábitos, decimos en neurociencia, que comparten redes neuronales. Por eso a veces, no sé, dejamos de comer comida ultraprocesada y enseguida decimos, uy, bueno, ¿sabes qué? También voy a empezar a hacer gimnasia. O al revés, empezamos a hacer gimnasia y corregimos nuestros patrones de alimentación, porque estas redes neuronales se combinan en nuestro cerebro. Entonces es como que contribuyen a propulsar estos cambios de hábitos beneficiosos. Por eso somos lo que hacemos de forma repetitiva cada día. Y eso también es lo que nos ayuda a la larga o a la corta a prevenirnos de una enfermedad. No solamente, como hablábamos al principio, de la epigenética, ¿no? Donde tiene mucho que ver la alimentación, los alimentos metilo. Metilo quiere decir la metilación de una célula, es la que contribuye a proteger ciertos genes, ¿no? Hay alimentos que nos ayudan a proteger ciertos genes, sí. No, Caro, se nos fue el programa. Se nos fue el programa, pero esta media hora que estuvimos aquí te hemos disfrutado con tu conocimiento, Caro Cancio, profesora universitaria en neurociencia y especialista también en epigenética. ¿Cómo te encontramos en las redes? Yo ya te sigo, pero ¿cómo te encuentra la gente para ampliar alguna duda, alguna consulta? Me encuentran como Carolina, @carolina.cancio. Cancio se escribe así como canción sin la última N. Ah, qué lindo, me gusta, canción. Y ahora vamos a ver que justamente si me siguen en las redes, ya, bueno, me están llenando de preguntas y demás, porque comienza esto que comentábamos al principio, que tiene que ver con una formación de neurociencias, pero una formación en sí, porque es una formación no solamente teórica, sino que práctica. La mayoría de la formación. ¿Qué vas a dar un curso? Me interesa. ¿En neurociencia? Sí, neurociencia y mindfulness. Ajá, bueno, me interesa más la parte de neurociencia, porque el otro ya lo conozco, pero y ahí mismo te consultan. Ahí mismo me consultan y bueno, voy a estar disponible para todos como me gusta a mí, el contacto directo. Bien, gracias Caro por venir. Gracias. A los estudios de Radio Nacional, Caro Cancio, en esta tarde. Vamos con la parte final, por favor. En breve, Flores Negras, con Mariano del Mazo. Nito Artaza y Norberto Bacón presentan ¡Viva el Chamamé! Celebrando 20 años en la Avenida Corrientes. Domingo 17 de noviembre, Teatro Ópera. Antonio Tarragorros, Los de Imaguaré, Los Saloncitos y Quinteto Cocomarola. Localidad de Sportiquetec. 17 de noviembre en el Teatro Ópera. ¡Viva el Chamamé! Acompañan Radio Nacional.